en el libro de Apocalipsis y vamos al capítulo número 2. Damos gracias al Señor porque ya una buena parte de los que están aquí estuvieron el domingo pasado, primer domingo de agosto, donde lanzamos esta pequeña serie de sermones, de predicaciones, donde vamos a estar hablando precisamente del libro de Apocalipsis. Ya vimos el capítulo 1 donde Dios da a conocer su revelación, donde revela sus planes del futuro. Y esta revelación la mandó Jesucristo a través de un ángel para que este ángel la pusiera en las manos del apóstol Juan. Y él es Juan el que luego habla según la visión que tuvo con el Señor. Y vimos en el capítulo 1, ¿verdad?, que Dios tiene un mensaje para los siervos de Dios. Y tiene un mensaje para todo el que oye y lee y pone en práctica las profecías de este libro. Pero tiene también un mensaje para las iglesias en este tiempo. Y precisamente entramos al capítulo 2 para ver este mensaje que he titulado Jesucristo hablando, evaluando y exhortando a su iglesia. Jesucristo hablando, evaluando y exhortando a su iglesia. Para ello, hermanos, vamos a ocuparnos de Apocalipsis 2 del 1 al 17. Por ahí está indicada ya la cita. Busque su Biblia, manténgala abierta, porque vamos a estar ocupados tratando de desglosar los versículos del 1 al 17. Y aunque aquí encontramos 3 mensajes a 3 iglesias, quiero decirle que son en sí 7 mensajes a 7 iglesias, pero el tiempo no nos da hoy para hablar de las 7 y de los 7 mensajes. Pero vamos a hablar de las primeras 3 iglesias, que es versículos del 1 hasta el versículo número 7, el mensaje a la iglesia de Éfeso, del versículo 8 al 11, el mensaje a la iglesia de Esmirna, y versículo 12 hasta el 17, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Quiero empezar entonces diciéndoles, amados hermanos, que el mensaje de hoy, ¿verdad?, está basado en estos versículos que ya mencioné, pero es un mensaje para todas las iglesias de la tierra. Así que, pues podemos también igual decir que este mensaje que encontramos aquí en esta porción bíblica es un mensaje para la primera iglesia bautista de Veracruz. Es un mensaje para ti y para mí, que Dios nos dejó escrito, ¿verdad?, y tomó como referencia y como ejemplo estas iglesias, pero que aplica toda la revelación a las iglesias de la historia y del presente y del futuro. De manera que es un mensaje para nosotros también como primera iglesia bautista. Y hermanos, en esta porción bíblica del 1 al 17 encontraremos lo que la iglesia debe hacer, lo que la iglesia debe de practicar, lo que la iglesia realmente debe de estar ocupada. De manera que en esas cosas que menciona la Biblia, en estos versículos, eso es lo que la iglesia tiene que estar ocupada y en lo que la iglesia tiene que permanecer. Igualmente vamos a ver, ¿verdad?, lo que hace precisamente diferente a la iglesia de Jesucristo frente a todas las demás iglesias que, aunque algunas reclaman ser de Jesucristo, no tiene nada que ver con Cristo. Hay una iglesia que se llama la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, y la verdad, en su contenido, práctica e enseñanza están muy lejos de ser la iglesia de Cristo. Y así le podría mencionar otras tantas. Entonces vamos a ver cómo es la iglesia verdadera de Cristo. Vamos a ver también el día de hoy la posición de Cristo, que tiene un señorío, una autoridad sobre la iglesia que Él, ¿verdad?, compró con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Veremos esa posición de autoridad y de rey soberano de la iglesia y aún del universo entero. Y con esa autoridad es que Él le habla a sus iglesias, las que lavó y compró y pagó por ellas en la cruz del Calvario. También, hermanos, vamos a ver, ¿verdad?, que aquí la finalidad del Señor sobre su pueblo es precisamente decirle a la iglesia de hoy también que Dios nos está observando, que Dios nos está vigilando. No importa dónde estés y a dónde te escondas, Él ve lo que tú haces, sea bueno o sea malo. Y que además este mensaje de hoy tiene la finalidad de estimular
y llamar la atención a la iglesia para que se consagre, para que se entregue en un servicio sincero y que sea fiel al nombre del Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y el que nos compró con su sangre. Así es de que Dios quiere también, como veíamos desde el capítulo 1, Dios quiere mover a los pastores y que los pastores muevan a la iglesia y que la iglesia se alinee con la voluntad de Dios y de su palabra, y que de aquí hasta que Cristo venga la iglesia viva en la voluntad de Dios. Porque, hermano, el tiempo cada vez está más cerca. El tiempo de la venida del Señor está muy pronto. Así es de que les dije también que el mensaje es para 7 iglesias, pero en esta ocasión hoy solamente vamos a considerar el mensaje a las primeras 3 iglesias. Así que aquí vamos a la Biblia y vamos a emprender juntos este viaje a través de estos versículos, y vamos en primer lugar a ver, vamos a ver 3 cosas hoy. La primera cosa es, número 1, que Jesucristo habla a su iglesia como dueño, como soberano, como el que tiene la autoridad sobre la iglesia. Se presenta a cada una de las iglesias, a las 7, y Él habla al corazón de la iglesia, habla a los miembros de la iglesia, y les habla, mis amados hermanos. Mire, vea aquí el versículo número 1 de Apocalipsis 2, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Aquí quiero decirle que el ángel de la iglesia es el pastor. Dios, Jesús, le está diciendo a Juan: escríbele al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Y quién te manda a decir que le escribas? Te manda a decir el que tiene las 7 estrellas de su diestra, o en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Los 7 candeleros hacen referencia a las 7 iglesias. Entonces, el que manda este mensaje es Jesús, a través de Juan, para los pastores, para el ángel de la iglesia. Quien lo manda, el que tiene en su mano las 7 estrellas, el que se pasea en medio de la iglesia. Él manda y dice estas cosas. Vea el versículo número 8, también a la iglesia de Esmirna. Dice: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Escríbele al pastor de la iglesia. ¿Quién te manda? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Versículo número 12, a la iglesia de Pérgamo. Dice también: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, al pastor de la iglesia. ¿Quién te manda? El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Entonces, hermanos, empezando en el capítulo 12, encontramos que Jesucristo habla a su iglesia. No es un político, no es el emperador romano, no es ni siquiera uno de los mejores apóstoles, sino el que está hablando a la iglesia de aquel tiempo y a la iglesia del tiempo presente. Es nuestro Señor Jesucristo, y en primer lugar Él demuestra y habla y dice que Él habla a la iglesia como número 1, como el sustentador del ministerio. Es Jesús, hermanos, el sustentador de su iglesia, pero también del ministerio, y se dirige a su iglesia con autoridad y con soberanía, indicando que Él es el pastor celestial. El ángel de la iglesia, como ya aprendimos la semana pasada, es el pastor, es el mensajero. Y ahora en el versículo 1 del capítulo 2, ¿verdad?, encontramos que el pastor de la iglesia dice aquí que es uno de las 7 estrellas. O sea, también no solamente Jesús le llama el ángel de la iglesia el pastor, sino también le llama estrella. Si usted ve el versículo 20 del capítulo 1, ahí arriba, mire lo que dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hablando de las estrellas, está hablando de los pastores. Entonces el Señor habla con autoridad y habla diciendo que Él es un sustentador de la iglesia, pero también del ministerio. Habla a los pastores también, y los pastores tienen que hablar a la iglesia, y el pastor tiene que hablar convencido de que el que lo sustenta, el que le ordena, el que le manda, el que le vigila es el mismo Señor Jesucristo. Y hay de nosotros, pastores, que no prediquemos ni con denuedo ni con claridad el mensaje del Señor.
Hoy en día hay muchos pastores en muchos lugares que le están solamente dorándole la píldora a la gente, hablándole bonito al oído y tratando de tenerlos ahí. Vive como quieras, pero el domingo no faltes. Y hermano, ciertamente su servidor entiende perfectamente que en la semana Dios me habla. Y es el que me prepara y el que me da el mensaje para traer el domingo y servírselo a ustedes. Hagan de cuenta que el Señor en la semana me busca como si yo fuera un panadero y me dice: aquí están los ingredientes, la harina, la salecita o el azúcar, dependiendo, y me dice cómo hacerlo y cómo lo voy a preparar. Y en la semana me dedico a eso, y el sábado por la noche ya lo tengo listo y lo meto al cocedor, esta palabra, como un pan de vida, y el domingo por la mañana lo saco para ofrecerlo a la iglesia como el pan de vida que el Señor nos da. Pero es el pastor el responsable. Pero le vuelvo a repetir, a veces yo como pastor, ¿verdad?, resulto muy rasposo, resulto muy piedrero, resulto muy cruel, muy directo. Déjeme decirle que así se debe de predicar la palabra. Y más en estos tiempos, donde abunda la idolatría, la herejía, y donde abunda la no buena doctrina, donde abunda la perversidad, la tergiversación de la palabra, es que se hace necesario predicar lo que la Biblia dice y predicarlo directo al corazón, aunque algunos sean sacudidos y medio que se caen por la pedrada que a veces aviento. Pero déjeme decirle que es Dios hablando a su siervo y el siervo hablando a la iglesia, y nosotros tenemos que reconocer que el que sustenta este ministerio es el Señor. En segundo lugar, también ahí mismo Jesucristo habla a la iglesia y se presenta como el sustentador. En segundo lugar, se presenta como el Señor de la resurrección. Vea conmigo el versículo número 8. Dice: y escribe al ángel de la iglesia, escribe. El primero y el postrero es el que escribe. El que estuvo muerto y vivió dice esto. Cristo Jesús no solamente se presenta como el que gobierna y sustenta el ministerio de la iglesia, sino también como el Señor de la resurrección. Y comienza diciendo que Él es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y Él lo mismo a decir que Él es el principio y el fin. Déjeme decirle que su señorío y adoración que merece, hermano, el señorío y adoración que Cristo se merece, se fundamenta, a diferencia de la adoración que se rinde a otros dioses, imágenes y deidades, se fundamenta en su real y perfecta resurrección. Él no está muerto, dice la Biblia. Él está vivo, vive y reina para siempre. No como los otros dioses o deidades que están bien muertos y sepultados en alguna tumba. Él está vivo y con esa autoridad, porque la resurrección demuestra que es aprobado por Dios, que tuvo el valor y además que tiene el poder de la vida y de la muerte. Él es el que le da vida al ser humano, el que le da vida a la iglesia, y se presenta como el sustentador del ministerio, pero también como el Señor de la resurrección. Y es el único. Nadie jamás que ha muerto, que ha resucitado y vive para siempre. Y por eso tiene autoridad de hablar a su iglesia y se presenta como un rey, como un señor, como un soberano por su gloriosa resurrección. Pero también en tercer lugar, el versículo 12 dice que se presenta también como el Señor de la palabra. Miren lo que dice el 12: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Quién escribe? ¿Quién manda? El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y amados hermanos, Él es el Señor de la palabra también, y por eso se presenta y habla a su iglesia. Y amados hermanos, Él se dirige a la iglesia. El Señor, ¿verdad?, le advierte que Él es el que tiene la espada aguda de 2 filos para poder salir al frente de la iglesia, que por aquel tiempo estaba siendo dominada por el diablo. En el versículo 16, aquí mismo se declara una explicación de esta espada, y dice que la espada es el instrumento de juicio contra todas aquellas enseñanzas herejes que se habían introducido a la iglesia. Y entonces dice: vengo también y me presento y le hablo al pastor y le hablo a la iglesia y le hablo como Señor y como el Señor resucitado, pero también le hablo con el que tiene la autoridad de la palabra, porque es con la palabra que el Señor defiende a su iglesia de la herejía, de los falsos maestros, de los falsos apóstoles que también hoy abundan, de los falsos profetas.
Porque, oye, hermano, está de moda eso. Y algunos que se llaman apóstoles y profetas, hasta se jactan, conozco a varios, ¿no? Que a veces me junto con uno que otro de familia, y que son profetas, no sé quién les dio ese título. Y luego de repente dicen, para no quedarse atrás, el esposo es el profeta, o al revés, la esposa es la profeta, entonces de repente, y mi esposo es el apóstol. Y el hijo, ¿qué es? ¿El monaguillo? ¿O qué? Y que va a venir el apóstol, quién sabe quién, y que va a venir el profeta, no sé qué. Y cuando vamos a la palabra del Señor y filtramos esos títulos con lo que dice la Biblia, encontramos que están muy lejos de lo que Dios enseña en su palabra. Y así como eso se filtra también a la iglesia. Mala doctrina, mala enseñanza. Y al rato la iglesia está haciendo cosas raras y extrañas que la Biblia no dice. O a veces dice un texto muy aislado, allá escondido en Esdras, allá escondido en la carta de Filemón, allá escondido en Proverbios, o en alguna parte de la Biblia, un texto aislado y lo usan. Es que allá dice que tenemos que hacer esto, que tenemos que vomitar y que tenemos tanta loquera que hoy hace la iglesia. Y fundamentan su práctica o su doctrina en un versículo aislado, que cuando lo leemos bien de principio a fin, aquel contexto donde está el versículo, descubrimos que nada tenía que ver con lo que hoy hace la iglesia. Pero el Señor dice: me presento a ti como el que sustenta la obra, como el Señor resucitado que tiene autoridad, y también me presento a ti como, ¿qué más? Como el Señor de la palabra. Amados hermanos, el Señor habla a su iglesia y la anima para que siga firme, para que siga sin claudicar, para que la iglesia no falle, para que la iglesia no traicione. Y que aquí también está diciendo que Él, ¿verdad?, cuida a la iglesia de todo esto. Y el Señor habla con poder y autoridad a la iglesia, porque es el único que ha comprado a la iglesia con su sacrificio y muerte en la cruz del Calvario. Él es el Cordero aprobado y habla a la iglesia precisamente como el Señor de la palabra fiel y verdadera que nosotros debemos de seguir y que debemos de predicar, y que no dudemos que su palabra es verdad y que es como una espada que penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre, sea bueno o sea malo, y que depura y enfrenta y corta todo lo malo que puede afectar a los hijos de Dios y a su iglesia. O sea, hermanos, que estamos en la tierra como iglesia, pero no estamos solos. El Señor está al pendiente de su iglesia y todos los días nos habla. Miren, hermanos, luego la gente hoy en día quiere que Dios le hable de maneras raras. Hay gente que anda buscando las visiones, que anda buscando los sueños, y a veces por un sueño guajiro que tuvieron anoche andan buscando interpretación, y a veces el sueño, la pesadilla que tuvieron anoche es producto de la gran y pesada cena de anoche. Pero, ay, ahora soñé bien feo. ¿Qué me querrá decir el Señor? Hay un procedimiento y hay un proceso para saber. No dudo que Dios en su soberanía pueda hablar en sueños. ¿Sí? Pero para que un sueño sea de Dios, ese sueño tiene que tener por lo menos 3-4 repeticiones. Es decir, que se te repita el sueño en la semana 3-4 veces, o en un mes 3-4 veces, y el mismo sueño, y el mismo sueño, y entonces se acerca a alguien que interprete. No vengas conmigo, yo no soy intérprete de sueño, de verdad, de ahorita se lo digo, no soy intérprete de sueño. Pero saben una cosa, la gente se está enfocando, ay, no queremos oír palabras. Hay iglesias que ya se salieron del contexto bíblico y están esperando que una hermana, un hermano, un joven, una señorita se levante allá entre la congregación y les dé palabra, cuando tenemos aquí más de 1000 hojas que nos da palabra el Señor. ¿Por qué tengo que esperar con palabra de una persona pecadora y que a lo mejor el sábado y domingo anduvo de adúltero y en el antro y quién sabe qué, y el domingo? Tengo palabra. La palabra se la da Dios al pastor. Pero cuando no tenemos fundamento y no nos dejamos guiar por el Señor que habla y que es dueño de la iglesia, hacemos cada loquera. Y es que me dijeron, y es que él dijo, y que el pastor fulano. Cuidado, hermanos, hay mucha herejía el día de hoy, y la gente que no estudia la palabra fácilmente se deja guiar por esas cosas. Si usted quiere que Dios le hable, métase en oración con Dios, métase a leer la Biblia, y aquí el Señor le va a hablar.
escuche la predicación de su pastor, que sea cristocéntrica, que sea bíblica. Dios le va a hablar y no ande buscando, pues a ver si le hacen un dibujo también para ver si algo me quiere decir el Señor. Hay gente hoy en día que anda buscando que Dios le hable a través de un dibujo. Eso es herejía, según lo que dice la Biblia. Y lo triste es que la gente no despierta, no se quita la venda y no se da cuenta que están pisando terrenos que no son bíblicos, donde no se predica la palabra viva y eficaz. Porque están ahí, porque están cómodos, porque tienen amigos, porque se sienten muy bien, porque ahí los dejan jajajar, los dejan andar aquí y allá, les dan un ministerio chafa, pero se los dan así, y ahí están amarrados y aferrados. Espero que el Señor tenga misericordia de todos y descubra que la verdad no está en una iglesia, la verdad está aquí. Y es el Señor de la verdad el que habla de la iglesia. En segundo lugar, encontramos que Jesucristo también, ahora en estas tres iglesias que estamos hablando, el Señor Jesucristo en segundo lugar evalúa la obra de su iglesia. Versículos 2 y 3 del capítulo 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mis amados hermanos, Jesucristo evalúa la obra de la iglesia y en primer lugar vigila su arduo trabajo y paciencia. Debemos de notar aquí, hermanos, que el Señor dice claramente que Él no está ajeno al desempeño de la iglesia en todo lugar de la tierra. Por el contrario, dice la Biblia que Él conoce a profundidad cómo su amada iglesia desarrolla su misión. Y si lo hace con pasión, si lo hace sin ganas y si lo hace por obligación, el Señor, dice la Biblia, no está ajeno de lo que hace la iglesia. Y recuerden, la iglesia somos usted y yo. Los ojos del Señor están sobre su pueblo. Y Él dice: conozco tus obras. Tal vez el pastor, a veces ni tu papá ni tu mamá, ni los líderes de la iglesia conocen tu vida. Allá afuera de la casa, afuera del templo. Pero aquel que vive en el cielo, sí sabe. Donde te metes, con quien te metes, donde andas, con quien te juntas, qué hablas, qué dices, cómo te portas, el Señor sabe. Y Él le dice a la iglesia de Éfeso: conozco tus obras. Pero qué bonito que le dice: y conozco tu arduo trabajo y tu paciencia, que no soportas a los malos, a los que se dicen ser apóstoles, sino que los reprendes y los has exhibido como mentirosos. Jesucristo evalúa en primer lugar el trabajo y la obra y la paciencia de la iglesia, hermanos. Y yo quiero decirle que la iglesia tiene que ser fiel y tiene que trabajar por encima de toda circunstancia. La iglesia tiene que estar al pendiente, porque el Señor dice: yo conozco. Y esta frase, hermanos, debe alertar y también debe de alentar a la iglesia que lucha contra obstáculos tan fuertes como los que se enumeran más adelante aquí. El Señor dice a la iglesia: yo he visto tu aflicción, he visto tu sufrimiento, he visto a ti, iglesia, que eres una iglesia dinámica y que trabaja también, como la iglesia de Éfeso, en conservar la sana doctrina. Porque dice ahí: no soportaba a los malos. Y cuando dice los malos, aquí se refiere: no soportaba a los falsos apóstoles. Dice el versículo 2 que se decían apóstoles y no lo eran, y los exhibía y los ponía de patitas en la calle. Amados hermanos, la obra de Dios demanda energía física y mental, además de mucho esfuerzo, tiempo y dedicación. Y siempre la iglesia del Señor debe de recordar que la obra y todo lo que hacemos para el Señor no es en vano, porque Él todo lo ve. Él evalúa el trabajo nuestro como iglesia, es decir, como una comunidad cristiana, pero también evalúa el trabajo como persona. Y Él sabe si le estamos realmente sirviendo con arduo trabajo, paciencia y dedicación, o si solamente estamos ahí como que parecemos cristianos. ¿Qué otra cosa evalúa el Señor? El Señor evalúa la entrega de la iglesia para vencer al diablo, al adversario, para vencer tus obras. El versículo 9 dice claramente: yo conozco a la iglesia de Esmirna también, tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico.
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. El Señor también evalúa la entrega de la iglesia para vencer al diablo y sus obras. La iglesia de Esmirna, hermanos, en aquel tiempo, oiga bien, la iglesia se desenvolvía en una situación de sufrimiento y persecución, pero las palabras del Señor Jesucristo aquí les estaban inyectando consuelo y también fortaleza. El Señor les dice: conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, aunque tú eres espiritualmente rico. Físicamente la iglesia estaba sufriendo, pero dice: tú eres una iglesia rica, porque por encima del sufrimiento tienes un amor y una entrega hacia mí, de tal manera que le presentas batalla al diablo y no te dejas. Es un elogio, hermanos, es una felicitación de parte del Señor para esta iglesia. Y no hay duda, hermano, de las torturas a que eran sometidos los primeros cristianos, pero con su entrega y con su firmeza vencían una y otra vez al diablo y a todos sus ejércitos y a todas las obras de destrucción que planeaba el diablo contra la iglesia. Y hoy en día, escuche bien, hoy en día la iglesia del Señor en muchos lugares de la tierra también está sufriendo, pero igual muchas iglesias y siervos y hermanos en Cristo han salido victoriosos y han salido triunfantes, porque se han mantenido tomados de la mano del Señor, se han mantenido soportando el sufrimiento y la persecución y enfrentando incluso al mismo diablo y a sus demonios. Y nuestra iglesia aquí en Veracruz igual debe permanecer confiada hasta el fin, porque Dios, hermanos, nos está evaluando. Desafortunadamente, en este aspecto, hermanos, yo siempre veo que es donde más batalla la iglesia de nuestro tiempo. No enfrentamos al diablo, dejamos que haga de las suyas. Al rato andamos diciendo: es que el diablo canijo me hizo caer. No. El diablo no va a llegar más que hasta donde tú lo permites. Como yo he dicho en muchas predicaciones, el que adultera no dice: ay, me desperté con una mujer aquí en la... No, ya lo traía planeado desde ese tiempo. Y el encontrar la cama, pues es simplemente la consumación de lo que ya había planeado, porque dejó desde un principio que el diablo se le metiera en la cabeza con sus ideas, con sus maneras de pensar, y diciéndole: no va a pasar nada, además es riquísimo, además está bien dulce todo esto, así es que éntrale, nadie se va a dar cuenta. Y en lugar de enfrentar al diablo y tronarle los dedos y decirle: no tienes más autoridad en mi vida, caemos. Pero la iglesia, hermano, esta iglesia de Esmirna era una iglesia que, a pesar de la tribulación, de la pobreza y del sufrimiento, es una iglesia que se mantenía firme y que no daba entrada al diablo. Al contrario, cada vez que el diablo venía, le tronaban los dedos para que se fuera. Yo quiero decirle que nosotros, hermanos, tenemos tanta sabiduría e inteligencia que Dios nos dio, que sabemos y percibimos cuando el diablo nos anda rondando. El diablo conoce nuestras debilidades y nos damos cuenta. Por ejemplo, aquel que es de ojo alegre sabe cuando el diablo lo anda tentando, porque de repente aparece una rubia que todos quieren por aquí, o aparece esa mujer ébano tan bonita, o aparece esa mujer con un cuerpo escultural y el ojito alegre va por allá y va por allá, y al rato ya: hola, ¿cómo estás? Me presento, soltero, casado, solterito. Y cuando menos acordamos, ya estamos. Y lo mismo puedo hablar del que roba, y del que dice mentiras, y del que chismea, y de la persona que anda en fornicación. La juventud le da mucho por eso hoy. No, hermanos, lo hemos aprendido a enfrentar la tentación del diablo, y por eso muchos hemos caído. Dice aquí que el Señor evalúa esa entrega, el Señor evalúa esa firmeza que tenemos para enfrentar y vencer al diablo y sus obras. Pero también, en tercer lugar, el Señor evalúa la firmeza que mostramos en medio de la persecución. El versículo 13 claramente dice: yo conozco tus obras. Ahora la iglesia de Pérgamo: conozco tus obras y donde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienen mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Déjeme decirle que en el contexto
de la iglesia de Pérgamo. Había un clima de maldad donde la iglesia estaba realizando su misión. El Señor dice que esta iglesia era una iglesia plantada donde estaba ahí merito el trono del diablo. Esto, hermanos, era así porque ahí abundaba en ese lugar la idolatría, abundaba así el paganismo y el culto al emperador, abundaba la maldad. La persecución, hermanos, para los cristianos en este tiempo era brutal. Porque ellos, los cristianos, se negaban a adorar la imagen del emperador. Y allí en ese lugar habían incluso asesinado a Antipas, dice aquí la Biblia, un gran siervo de Dios. Y lo hicieron con el fin de intimidar a los demás cristianos. Y por si usted no lo sabía, la historia dice que Antipas fue tomado prisionero por varios soldados. Y el Imperio Romano trajo una caldera enorme, la llenó de agua y le puso leña por abajo. Ahí estuvo al rojo vivo la leña y el agua calientísima, y ahí agarraron a Antipas y lo echaron. Y el imperio y la gente del imperio de risa y risa, Satanás celebrando aquello, fue cocido en vida aquel hombre hasta que murió. Y los cristianos lloraron, se sintieron muy tristes, pero no negaron el nombre del Señor. Dice aquí, no negaron su fe. Ni siquiera ese día en que Antipas fue asesinado, porque era una iglesia que se mantenía firme en medio de la persecución. Y en ese ambiente de crueldad y violencia, la iglesia mantenía firme su fe y su fidelidad al Señor, de manera que el testimonio de la iglesia se mantuvo firme. Y destacamos aquí, hermanos, que las tres iglesias que estamos estudiando guardaban en común el principio de la fidelidad, porque aquí se ve, hermanos, que eran fieles al Señor. Y para que podamos sobrevivir hoy, también nosotros, ante cualquier crisis, hoy como en aquel tiempo, necesitamos como iglesia la determinación y la firmeza de aquellas iglesias en nuestra iglesia actual, y que entonces permanezcamos firmes, porque ese debe ser nuestro anhelo constante de nuestro corazón. Porque el Señor nos está evaluando. Evaluó a sus iglesias, deshabló a sus iglesias. Pero también, en tercer lugar, Jesucristo exhorta a su iglesia a volver al camino correcto. No solamente les habló, no solamente les dijo los estoy evaluando, sino también les exhortó a la iglesia para que volvieran al camino correcto. Pero ¿cómo lo iban a hacer nosotros en nuestro tiempo actual? ¿Cómo podemos, hermanos, corregir lo que estamos haciendo mal en nuestra propia vida o como iglesia? El Señor nos está exhortando cómo podemos volver al camino, cómo podemos volver al camino recto, al camino correcto que Dios ya nos marcó. Y en primer lugar, del amor, dice el versículo 4 y 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero, quitaré la iglesia de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Jesucristo exhorta en aquel tiempo a la iglesia y hoy exhorta a nuestra iglesia. Y nos exhorta, hermanos, a volver al camino correcto. ¿Cómo lo podemos hacer? Avivando desde hoy en adelante la llama del amor verdadero. Definitivamente, hermanos, la iglesia de Cristo debe ser una iglesia activa, una iglesia celosa de la doctrina. Debemos de tener normas firmes y rígidas de buena moral, pero sin carecer de amor. Y esta es la situación que se capta en la iglesia de Éfeso. Una iglesia muy rígida, una iglesia con sana doctrina, una iglesia activa, una iglesia celosa, pero una iglesia sin amor. Y esta misma situación ha atacado y está atacando a la iglesia actual. Todo activismo carece de valor a los ojos de Dios si está en la iglesia ausente el amor. Y esta falta de amor tenía que ver con los hermanos de la iglesia, sí, pero principalmente tenía que ver con Dios. Y déjeme decir
que hoy se observa este mismo fenómeno en nuestra propia iglesia. Somos una iglesia muy activa, celosos de algunas cosas, tratamos de ser rígidos en algunas cosas, no tanto como deberíamos, pero también nos hemos enfriado. Mire usted, nomás evalúese usted en este momento. Y nomás porque los hermanos, algunos salimos del lugar a saludar, pero hay hermanos que parecen estar de sal. Hermanos que nunca se mueven. Espera que todo el tiempo vengan 50 a saludar. ¿Por qué no sales y demuestras el amor cristiano? Y si no quieres ir hasta atrás, como yo que estoy loco, y Pepe Sausa también, que saluda a toda la iglesia, pues por lo menos a los que están cerca de ti, ¿qué te cuesta? ¿En qué te afecta? Necesitamos un avivamiento de amor en la iglesia, mis queridos hermanos, el día de hoy y siempre. Porque podemos tener muy bonita alabanza, muy bonito templo, muy fresco, etcétera, y podemos tener un culto, un templo casi lleno, y podemos hacer esto y aquello, y que células, y que oración, y muchas cosas, pero si estamos carentes de amor, de nada sirve. Pero también no se trata nada más que me amen a mí, tú también debes de amar a los demás, porque hay muchos hermanos, es que a mí no me dan ni una despensa, a mí nunca me visitan, a mí nunca, y la pregunta es si tú cuando lo haces. Hermanos, la falta de amor tiene que ver con los hermanos de la iglesia, pero principalmente tenía que ver con Dios. Déjeme decirle que la iglesia de Éfeso se había enfriado, había dejado de amar en serio a Dios y por consiguiente a los hermanos de la iglesia. El amor por Cristo y por los hermanos en la fe es algo inseparable. Es urgente, hermanos, como en aquel tiempo entonces, un avivamiento de amor en la iglesia actual, pero también en nuestra propia iglesia, a la par de mantener una buena doctrina y de ejercer la disciplina a los que fallan. Debemos de tener amor hacia Dios, pero también hacia el hermano. En nuestra iglesia todos tenemos que hacer todo lo necesario para cambiar esa frialdad espiritual y esa falta de amor de los unos a los otros. Nuestra iglesia, oiga bien, debe ser conocida por ser una iglesia amorosa, una iglesia llena de amor, que con amor recibe al pecador, que con amor recibe al visitante. Debemos ser una iglesia, hermanos, que también haga sentir bien a la gente que viene por primera vez, de tal manera que vuelvan a venir y se queden con nosotros. El llamado de Dios a la iglesia de Éfeso y a la primera iglesia bautista es volver al amor, porque esto sigue vigente. Es la exhortación de Dios. Segunda exhortación, que tenemos que enfrentar diariamente la obra del diablo. No una vez al mes, no una vez al año, porque algunos también piensan, ya estoy en Cristo. Ya. Oh, estoy perdonado, mi nombre está en el libro de la vida. Ahora sí yo puedo hacer lo que quiera. Cuidado, cuidado. Hay algunos bautistas de antaño, presbiterianos también, y no sé qué otras denominaciones que creen así. Yo creo, hermanos, que el cristiano que dice ser salvo debe de perseverar hasta el fin que Cristo es. Perseverar en el buen camino, que sea conocido por sus frutos. Yo no puedo decir que soy cristiano y andar viendo de la patada. No se engañe. Y el Señor nos exhorta a enfrentar diariamente la obra del diablo. El versículo 10 dice claramente aquí la palabra: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor advierte a su iglesia, hermano, de la persecución, del peligro que vendrá. Él nos da, pero también nos da las herramientas para enfrentar la angustia que también está por venir. La iglesia de Esmirna había sobrevivido ante la persecución y ante la incursión de los falsos maestros en la iglesia, pero la iglesia los había desenmascarado y los había enfrentado, y por eso la iglesia mantuvo la unidad dentro de ellos. La iglesia igual, la iglesia de hoy,
no puede dormirse en sus laureles y dejar que el enemigo avance con sus ataques. Es ahora, hermanos, y de aquí en adelante, hasta que Cristo venga, que la iglesia, primera iglesia bautista, debe de mantenerse alerta todos los días, no una vez al año. Que el enemigo no duerme. Satanás, hermanos, no va a dejar de atacarnos hasta que Cristo venga. Y dígame si no lo ha atacado a usted. A mí sí, me ataca todos los días. Tenemos que estar alertas y cuidando, sabiendo de dónde vendrá el ataque del mal, pero también en guardia para derrocar ese mal y ese ataque que viene del diablo. Pero debemos de hacerlo con valor y con fe. Tengamos en cuenta, hermanos, que la persecución y la tribulación, oiga bien, será temporal, dice la Biblia. El diablo vendrá y algunos los echarán a la cárcel y vendrá tribulación por 10 días. Esto habla de que ese sufrimiento, ese ataque, esa persecución del diablo es temporal, aunque esa temporada termina hasta que Cristo venga. Porque cuando nos vamos con el Señor, deja de molestar. Pero el Señor dice, lo menciona como 10 días, aunque eso es un término que tendremos que hablar en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios. Pero para Dios es algo temporal, porque Él está diciendo, en otras palabras, esto no va a ser para siempre. Pero mientras que dura esto, el Señor dice, nos va a cuidar y no va a dejar que padezcamos más de lo que podamos resistir. Pero Él dice, enfréntate al diablo y a sus obras malévolas, y enfréntate con fe y con determinación, y recuerda, Dios estará contigo, porque su misericordia jamás, dice la Biblia, abandona a sus hijos que son fieles hasta la muerte. Nos dará la corona por esa fidelidad, pero nos da las fuerzas, el poder, la firmeza y el valor para enfrentar al diablo y correrlo de nuestro entorno. Y el Señor dice, te estoy exhortando a provocar un avivamiento de amor en tu vida y en tu iglesia, y te estoy exhortando también para enfrentarte diariamente a la hora del diablo y reprender. Y en el último y tercer lugar, el Señor también dice que nos exhorta para que sigamos adelante sin vacilar en la sana doctrina. Sigamos adelante sin vacilar en la sana doctrina. Versículo 14 y 15 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La iglesia, hermano, siempre va a ser asediada, visitada, infiltrada por la gente falsa, por la gente que trae otras ideas, por la gente que trae otra doctrina. Pero necesitamos estar alerta. A mí me criticaron y a mí me dijeron, ay pastor, qué cruel y qué malo fue un día que alguien estaba ya constantemente en nuestra iglesia gritando y saltando y remolineando en la hora de la alabanza, y después yo me enteraba que esa persona vivía de la patada, en la droga y en el adulterio, pero aquí venía a hacer su relajo. Y un día tuve que pasar y decir, hermano, no es así la cosa. Nuestra iglesia no tiene esas costumbres. Nuestra iglesia practica la adoración de esta manera, y si les gusta seguimos bien, y si no, busquen donde acomodarse, donde les permitan hacer eso. A veces tenemos que actuar así. En asuntos doctrinales también ha llegado mucha gente de otras iglesias, denominaciones y sectas a nuestra iglesia, y hemos tenido casi con la mayoría la oportunidad de platicar en mi oficina y decirle, si usted quiere ser de esta iglesia, estas son las reglas, usted necesita volverse a bautizar, usted necesita discipularse al estilo de la Biblia y al estilo de la iglesia bautista. Algunos no han querido, otros sí, pero los con los que quieren trabajamos. Pero la iglesia siempre está siendo filtrada. ¿Y qué tenemos que hacer? El Señor nos exhorta a que sin vacilar nosotros, ¿verdad?, nos mantengamos en la sana doctrina. Ya como primera iglesia bautista, y lo digo con temor y no se me ofenda a nadie, pero ya la iglesia vivió una experiencia así, por andar en otros caminos que no eran los correctos, por andar en el carismatismo. La iglesia sufrió muchas cosas. Y una vez me preguntó la hermana que está aquí, que no voy a decir su nombre, pero que me dijo hace como 2 semanas, oiga pastor, ¿pero por qué no entendíamos que estábamos mal? Digo, es muy fácil.
porque sus líderes les enseñaban puras cosas relacionadas con esa doctrina, no les hablaban la verdad. Entonces la iglesia, ¿verdad? Más que Dios un día trajo un despertar, y aunque ese despertar le costó muchas almas a esta iglesia, pero el Señor tuvo que poner orden y la iglesia tuvo que entender que iba por un camino un poco equivocado y que tenían que regresar a la palabra del Señor. Yo también me sorprendo cuando a veces que hermanos de nuestra iglesia de pronto están aquí 2, 4, 8, 10 años, 12, 50, 30, y de repente vienen y se despiden, ya no vamos, porque no nos gusta con ustedes, no nos gusta que la hermana fulana nos mire de tal manera, no nos gusta, pastor, que cuando nos sentamos ahí, al lado se sienta uno que apesta, no me gusta, hermanos, sentarnos por allá porque hace mucho calor, entonces mejor nos vamos, a visitar otra iglesia, me gustó muchísimo, y yo pues nomás le digo, pues que Dios los bendiga, yo no los puedo retener, ni amarrar, ni encadenar. Pero ¿saben una cosa que me da tristeza? Que luego me dicen, y nos vamos a ir a la iglesia fulana de tal. Cuando me dicen que van a la iglesia de Sion, Antioquía, Coinonía y otras que son bautistas de la ciudad, digo, Dios que lo bendiga. Pero luego lo triste es que se van a iglesias que no tienen sana doctrina. Y yo me pregunto y digo, ¿qué pasó? No entendieron la doctrina, no entendieron la enseñanza bíblica. ¿Por qué tan fácilmente le dieron patadas al pesebre y se fueron a una iglesia donde hay muchas cosas raras y exageradas y extrabíblicas? Porque no vigilaron la sana doctrina. Pero es que, pastor, yo voy a ir a trabajar allá, me invitaron que esto, que el otro, que voy a hacer esto, que me invitaron a tocar, y algunos de esos los que andan siguiendo el show, y me voy a llegar porque allá sí me dejan tocar, pastor, o sabe qué, allá sí me dejan predicar, o sabe qué, allá sí voy a misionar, y se deslumbran y se van. ¿Dónde quedó la sana doctrina? Y el Señor dice aquí en su palabra que a la iglesia de Pérgamo le dijo: tengan cuidado porque ustedes son muy buenos, son fieles, no han negado mi nombre, pero ahí les va. Tengo contra ustedes que retienen ahí la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo, y tengo contra ustedes que mantienen ahí a los que enseñan las enseñanzas y doctrinas de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La iglesia de Pérgamo tenía dos problemas, hermanos. El problema de que muchos hermanos eran influenciados por la idolatría y la sensualidad. Cuando hablo de idolatría es que lo mismo les daba ir al templo, pero también al templo de Diana, al templo de Apolos, al templo que hubiera. Pero además vivían una vida en el templo muy sensual. Casi imaginan como algunos que de repente aquí, ya así, un cristianismo light. Pero además, tenían la influencia de los nicolaitas. ¿Sabe qué era esto? Eran otros perversos que también enseñaban a la gente la idolatría, pero también le decían a las hermanas y a los hermanos, y también hay que entrar en la prostitución porque eso agrada a Dios. Como en los templos paganos se prostituían en honor a sus dioses, los nicolaitas se metieron a la iglesia y le dijeron: pueden ustedes también hacer lo mismo, no es malo. Y muchos estaban siendo influenciados. Y el Señor le dice: tengo contra ti esta mala doctrina infiltrada, sácalos. Pero nosotros también estamos obligados a cuidar nuestra sana doctrina. Y si usted ya estaba pensando hoy, su último domingo con nosotros, para irse a otra iglesia, yo le pido que lo ponga en oración, que lo ore, que sea Dios el que demuestre que ya su lugar es en otro lado. Y si se ve en la iglesia de sana doctrina, le hacemos un pastel y lo despedimos. Pero si se ve en la iglesia de doctrina equivocada, errada y herética, la verdad es que lo vamos a lamentar mucho y esperamos que Dios tenga de usted misericordia. Es probable que algunos el próximo domingo ya no vengan aquí. De modo, yo no los puedo retener. Pero bendito sea el Señor que también han llegado algunos de por allá, de esa revoltura doctrinal, y se han quedado con nosotros. Y están estudiando la Biblia con nosotros. Mis amados hermanos, dice aquí claramente que tenemos que mantenernos sin vacilar en la sana doctrina, para que cuando Cristo venga encuentre una iglesia limpia, sana, una iglesia pura, sin manchas, sin arrugas, la cual el Señor va a arrebatar para llevarla a un viaje y ponerla un tiempo allá en la parte celestial.
Pero todo el que esté contaminado y el que no viva como Dios manda y que haga de su vida cristiana un carnaval y no se sujete a lo que Dios diga, y aunque el pastor predique y regañe y diga, pero usted no se sujeta, entonces yo no le puedo garantizar que usted va a entrar a la patria celestial. Tal vez ni siquiera ha sido salvo o salvo, tal vez está en un engaño pensando que tiene a Cristo, porque si tuviera a Cristo, su vida estaría completamente diferente. Entonces, no se me engañen, pongámonos listos. Estos mensajes de la iglesia de Cristo a las iglesias de Asia pues fueron como un ejemplo, como una manera de mostrar lo que había en esas iglesias, pero que sigue habiendo a través de la historia de todas las iglesias hasta el día de hoy. Y es un mensaje pertinente para nosotros también, porque estamos, hermanos, donde abunda hoy más que nunca. En aquel tiempo pues eran 2, 3, 4 cosas con las que batallaban. Aquí tenemos un montón de cosas y cada día cosas más novedosas y nuevas salen y se les ocurre a la gente que quiere meter a las iglesias. Hay que cuidar la sana doctrina. Para terminar, quiero decirles que el mensaje de hoy nos ha permitido conocer las particularidades de estas 3 iglesias, la iglesia de Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Hemos aprendido de ellas cómo vivir una vida dinámica sin perder el amor por los demás, sobre todo sin perder el amor a Dios. Igual hemos aprendido a cómo sobrevivir en medio de la degradación social y moral y cómo prepararnos para enfrentar las pruebas, la persecución y el sufrimiento sin claudicar en nuestra fe y en nuestra confianza en el Señor. Estas iglesias, hermanos, oigan bien, estaban fallando en algunos detalles que podrían traer terribles consecuencias, pero por encima de todo esto corrigieron y además gozaban del favor de Dios, porque en muchas cosas se esforzaban por agradar, y la esperanza de Dios nuestro Señor era que igualmente corrigieran esos detalles que hemos señalado y volvieran al camino verdadero. Y creo, hermanos, creo yo que la enseñanza de estas iglesias es también necesaria y efectiva para las iglesias de hoy, para las iglesias como la nuestra. Es necesario usar del discernimiento, y si no lo tiene, pídaselo a Dios para poder evaluar la conducta nuestra y comenzar en donde sea necesario un proceso de restauración y cambio que produzca, hermanos, un verdadero avivamiento antes de la venida del Señor. Que nuestra vida cambie, hermano, que nuestra vida se alinee con la voluntad de Dios, de manera que cuando Cristo venga estemos listos, como dije hace rato, para emprender el viaje con Él a su patria celestial. Por eso estamos predicando Apocalipsis y tratando de sacar las enseñanzas más importantes. Así que no se espanten de Apocalipsis. Hay cosas que Dios tiene tan claras que habrán de suceder para la iglesia en este tiempo. Pero en todo esto el propósito de Dios es animar y fortalecer y corregir a su iglesia para que cuando Él venga encuentre una iglesia santa, pura y sin mancha. Así es de que pidamos a Dios que nos dé discernimiento para poder evaluar nuestra propia vida, evaluar nuestra iglesia y corregir, para que entonces, ¿verdad?, seamos una iglesia que se pueda presentar al Señor como una iglesia limpia, sin manchas y sin arrugas. Cierre sus ojos y oramos. Padre, gracias por tu palabra bendita. Nos estás enseñando, Señor, a través de las iglesias del pasado, lo que también hoy sigue aconteciendo en las iglesias de este presente. Nuestra iglesia está en esta época, en este presente. Te queremos pedir, Dios, perdón por ser negligentes, por estar distraídos, Señor, de tu palabra, por estar entregados a otras cosas menos a ti, por descuidar nuestra asistencia, nuestra colaboración y nuestra entrega, Señor, que es para contigo y que es lo único que vale y que va a tener efectos eternos. Lo demás que hacemos aquí en la tierra y en lo que nos entretenemos es pasajero, aquí se va a quedar. Y gracias, Dios, porque nos permites hoy exhortar y exhortarnos a nosotros mismos para corregir todo aquello que debemos de corregir, para ser una iglesia gloriosa, triunfante, feliz, dichosa, de testimonio, una iglesia limpia y preparada para tu retorno, Señor. Trabaja en nuestra mente y en nuestro corazón y con nuestra iglesia en general, Señor, y conviértenos en una iglesia amorosa, en una iglesia vigilante, en una iglesia que también adora tu nombre, porque tú eres el Rey resucitado, pero también una iglesia comprometida contigo. Cambia nuestra
ser. Que salgamos de esa rutina y de esa vida sin brillo, sin luz, una vida aislada, una vida fría, una vida gris. Sácanos de allá, Señor, y danos un avivamiento de amor en nuestra iglesia, que empiece conmigo en mi corazón. Bendice a tu pueblo aquí reunidos. Y gracias por darnos la palabra. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Voy a orar, hermanos.